Hoy día es la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron ante ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Eran hartos los que comieron pan y peces. De 5 panes y 2 peces comieron 5,000 hombres, pero hay que considerar ahora las mujeres y los niños. Algunos dicen que son hasta 25,000, otros 20,000, pero considerando la cantidad de gente que tiene esos poblados, que no era muy grande, podríamos llegar hasta 15,000 personas que estaban ahí, siguiendo a Jesús. Es interesante el texto hoy día, porque vamos a hablar de que Dios provee para nosotros, y Dios provee todo lo que necesitamos para nosotros. ¿Cierto? Nosotros a veces no lo consideramos así. A veces pensamos que nosotros somos los que proveemos, pero Dios provee para nosotros. Esa va a ser nuestra premisa hoy día, para entender que Dios sigue obrando y obra cada día por nosotros. Cuando hablábamos de Juan el Bautista, ¿cierto? Un hombre bueno que lo mataron como uno de los primeros discípulos de Jesús, lo mataron por predicar el mensaje del arrepentimiento. Vemos ahora que Dios provee a sus hijos, pero también el Señor conoce a sus discípulos. El Señor había mandado a los discípulos de 2 en 2 a predicar, anunciar el arrepentimiento de las personas que necesitaban, y los mandó a las ciudades, ¿cierto? Eso es lo que vemos en los capítulos anteriores, versículos 7 al 13, del Evangelio de Marcos, capítulo 6, 7 al 13. Pero ahora en la alimentación de los 5,000, encontramos que llegaron todos a dar reporte de lo que habían hecho, de lo que habían estado haciendo. Por eso Jesús dice, y dice en el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Hicieron un reporte, pero Jesús, lo primero que provee para ellos, ¿cierto? Sin considerar todavía los panes y los peces, lo primero que provee no solamente es una misión, que es predicar el Evangelio, sino que aparte de la misión, el Señor provee para ellos un tiempo de descanso. A veces nos olvidamos de este texto, pasa un poquito de largo, que a veces quedamos ahí. Pareciera que el ajetreo evangélico constante nos lleva a un activismo. Hoy día lo vemos así, ¿cierto? Nosotros no somos tan así, pero hoy día en el mundo evangélico se ve un activismo constante
donde pareciera que mientras más hagamos, más cristianos somos. El Señor nos manda a predicar el mensaje del Señor, a anunciar la buena noticia de Dios, pero también el Señor, aquí nos dice lo primero, nos provee a cada uno de nosotros descanso. Qué importante es el descanso hoy día, ¿o no? ¿Necesitamos descansar muchas veces? Sí. ¿Necesitamos que nuestra mente descanse? Sí. A veces nos olvidamos de esto. La Biblia nos muestra que Jesús, hermanos, Dios en el Génesis, ¿cuántos días trabajó? 6. ¿Y qué hizo el séptimo? Descansó. Y la pregunta es también, ¿descansamos nosotros en el Señor? ¿Descansamos de nuestro ajetreo constante, de tantas cosas que hacemos todos los días? En cada uno de los momentos de nuestra vida tenemos calendarizado todas las cosas. ¿Descansamos como un principio divino de Dios? ¿Dar a nuestros cuerpos descanso? ¿O somos más bien de constantemente estar buscando qué hacer? Bueno, algunos que son hiperactivos, ¿cierto? Que tienes una condición ahí para no pueden estar quietos, pero el Señor nos invita a descansar en Él espiritualmente también. El Señor nos invita a ir, predicar el Evangelio y anunciar, pero también el Señor les dice, está bueno, ¿cierto? Ahí a los discípulos, vengan acá, vamos a un lugar desierto y vamos a descansar. Versículo 31 dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto, ¿cierto? La idea, sin distracciones, sin nada, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera podían comer tranquilos. ¿Cierto? Primero el Señor nos muestra el llamado a descansar y el llamado a comer bien. A comer. No tenían tiempo ni para comer. Hoy día, hermanos, usted puede decir, no, pastor, si tiempo para comer sí tenemos. Pero usted se ha dado cuenta que han proliferado en las últimas décadas los locales de comida rápida. No hay tiempo para conversar, no hay tiempo ni para orar antes de comer, no hay tiempo ni siquiera para algo tan lindo que tenemos, y que lo hemos perdido, la sobremesa, ¿cierto? Conversar en la mesa, sentarnos. Yo quiero partir con esto. Dios nos provee no solo los panes y los peces, sino que Dios parte proveyendo a nuestra vida descanso. Dios parte proveyendo a nosotros relaciones entre nosotros. Porque el Señor nos invita a sus discípulos, al grupo de discípulos. ¿Cuántos eran? 70, ¿cierto? No eran solamente 12, habían como 70 que estaban predicando de 2 en 2. Y el Señor a su grupo grande de discípulos le dice, está bueno ya, hay que descansar. El Señor provee el descanso, Él provee la conversación, Él provee la amistad, que lo hemos estado viendo aquí un poco en el grupo, ¿cierto? Qué importante es cuidar, hermanos, nuestra salud mental, podríamos también sumar. Hoy día más que nunca necesitamos darnos tiempo y el Señor nos da tiempo para descansar. ¿Quién se apura en la Patagonia? Dice el texto bíblico. Pierde el tiempo, ¿cierto? El que se apura en la Patagonia pierde el tiempo. ¿Por qué será ese texto? Porque acá históricamente nos habíamos acostumbrado de que era Casalicia y Calafate, y de ahí el resto había que buscar por ahí, no había más. Y si no había ahí, había que aguantarse hasta que llegara. Y la Castellana en Aysén y otros negocios más de los Brautigan y así. Cuando no había algo, había que conformarse y había que esperar que llegara. Y estábamos acostumbrados a eso. Hoy día, ¿cierto? Con la inmediatez de todo, está a un clic, comprar en Mercado Libre, en todos lados, ¿cierto? Todo funciona mucho más rápido, ¿o no? Todo es rápido, todo es cada vez instantáneo. Si algo trajeron los de Centroamérica, es que el café hay que esperar para hacerlo. Estábamos acostumbrados, una cucharada de café y 2 de azúcar y vamos rapidito, café instantáneo. Pero nos dimos cuenta que si esperamos que el café gotee, gotita a gotita, es mucho más rico.
cuando uno espera. Bueno, yo quiero partir aquí hablando algo de la provisión de Dios. Dios nos da vida para que muchas veces esperemos esa gotita a gotita, porque cuando tenemos paciencia, disfrutamos mejor la vida como cristianos. Disfrutamos mejor nuestra vida cuando entendemos que Dios nos provee los tiempos para sentarnos a comer con nuestros hijos. Dios nos provee el tiempo para descansar también, para compartir, para alegrarnos y también compartir la misión de Dios como hermanos. Esto de ser cristiano no es andar al chicotazo todo el día corriendo que hay que predicar, sino muchas veces el descansar también habla de nuestra vida espiritual. Que aprendamos a confiar en Dios, descansar en Él, que Él sigue proveyendo todas las cosas para nuestra vida. Qué lindo es descansar y saber que Dios no me va a dejar pidiendo pan, sino que como mi Padre no me va a dar una roca, va a dar el pan que yo necesito. Entender que Dios no me va a agotar mi mente, sino todo lo contrario, me llama a descansar, a dormir bien, ¿cierto? El Señor nos llama, hermanos, a sus discípulos, aquí lo vemos, y les dice, vengan a un lugar desierto, sin distracciones, no traigan el celular, no prendan la tele, descansen. Y el Señor ve que la multitud lo sigue, ¿cierto? Hermanos, hoy día donde la salud mental es un tema, ¿cierto? Un tema, yo me incluyo ahí, ¿cierto? Es un tema para todos nosotros, el estrés laboral, el estrés por la salud. Estamos preocupados, pero ya no es una preocupación, es un estrés constante. No podemos dormir bien, no podemos descansar bien. Es importante entender la provisión de Dios a través del descanso que Él nos da. Por eso es importante, hermanos, yo sé que es importante venir a la iglesia, yo lo quiero mostrar acá, no como un acto ritualista o como un látigo que tenemos que tener en nuestra espalda de venir a la iglesia, sino venir a la iglesia a descansar en Él, a orar en comunidad, a orar juntos, a apoyarnos. Si vemos a alguno que no lo vemos hoy día, orar por Él, sentir que este día es un día de reposo. ¿Se acuerdan? La Biblia habla del día de reposo, el día de descanso para el Señor. Decir, 6 días voy a trabajar y este día lo voy a descansar, pero no solamente descansar en el Señor. Voy a compartir, voy a ir a la iglesia, me voy a relajar de mis preocupaciones, voy a dedicar este tiempo a alabar al Señor, a entregarle a Él mis cargas, entregarle a Él mis ansiedades. Eso es el texto. Por nada estéis ansiosos, si no sean conocidas por el Señor todas nuestras peticiones. El Señor nos conoce en nuestros corazones y sabe lo que necesitamos hoy día. Por eso, hermanos, yo lo he dicho hartas veces acá, pero por eso Dios provee un día marcado en rojo para que podamos venir al culto y descansar. Salvo Claudio, que le toca turno hoy día. Pero bueno, ahí vamos a orar por él. Pero el Señor nos ayuda, hermanos. Miren, nos muestra el Señor, los lleva a descansar, los lleva aparte, los saca en un barquito para que nadie los moleste. Pero en su descanso el Señor tiene compasión también, porque hay gente en necesidad. Y el Señor ve la necesidad de ellos porque dice, son como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa ese concepto? Ovejas que no tienen pastor. Están indefensas. El texto cuando muestra ahí, dice ovejas sin pastor, es porque las ovejas solas no pueden vivir. Sin pastor no pueden vivir. Yo tenía una ovejita, les cuento, en el campo, una parcela, y la tenía ahí, solita. Y le iba a ver, veía que tenga sus cositas. ¿Cierto? En invierno le llevaba pasto, cuando estaba muy malo le dejaba ahí harto para varios días. Me preocupaba que tengan agua, porque el pasto seco les da sed. Incluso le enseñé a que se metan a un galponcito que hicimos. Ustedes los que han ido para allá, hay un galponcito donde se acostumbraban, todas las noches se metían, pero estaban solas. ¿Qué pasó? Vino el puma en la noche, se metió dentro de la casa, de la casita que le teníamos y se las comió todas.
Mi tata me dijo, es que las ovejas no pueden estar solas. Tiene que haber alguien cuidándole, aunque uno le enseñe, hay que cuidarlas. ¿Por qué? Porque las ovejas no tienen colmillos para morder. Por ejemplo, tienen unos cuernos, pero por lo general dan puros frentazos nomás, pero no, a un puma no gritan tampoco. Y cuando viene el depredador se quedan paradas, quedan como tiesas y no hacen nada. Sin alguien que las cuide las ovejas, aunque uno les dé todo, comida, techo, van a morir. Es más, incluso si no viniera ningún depredador, la misma lana la enflaquece. Si uno no la alquila un año, el próximo año está con más lana, el próximo año ya no le ven los ojos, va a parir mal, los terneritos no van a poder tomar leche porque la misma lana confunde a los terneros con la tetita, no pueden tomar leche y mueren los terneros. Después la oveja se enflaquece por el mismo peso de la lana y mueren todas las ovejas. Sin depredadores. Pero si no tiene a un pastor o alguien que las cuide, mueren igual. Por eso el Señor dice, tuvo compasión de ellas, porque no había quien las cuide. Primero el Señor, aquí vemos el texto, nos provee descanso, pero para que podamos descansar bien, también el Señor provee nuestro cuidado. A veces nosotros creemos que somos autosuficientes, producimos buena lana, producimos buena leche para nuestros corderitos, pero no es suficiente. El Señor se preocupa de nosotros, y nos muestra acá el texto, que incluso viendo la multitud, y Él en su momento de descanso, pero Él dice, tiene compasión de la gente, porque son como ovejas sin pastor. Creen que pueden, pero no pueden. Y el Señor las llama, las junta, y los discípulos se preocupan de ellos, porque se dan cuenta los discípulos que había necesidad, porque estaban en un lugar desértico, la ciudad estaba lejana y no había qué comer. Y los discípulos le dicen, Señor, despídelos, diles que se vayan para que vayan a comer a otro lado porque no tenemos para darle. El Señor le dice, Señor, mándalos que se la vean como puedan cada uno. Pero el Señor, incluso ahí, está viendo la necesidad de ellos. El versículo 36 dice, despídelos para que se vayan a los campos y aldea alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Pero aún así el Señor le dice a los discípulos, dadle vosotros. También es una pregunta para nosotros. Cuando Dios provee nuestro cuidado, cuando Dios provee nuestro descanso, cuando Dios provee lo esencial para nuestras vidas, nosotros no podemos quedar indiferentes a esa provisión de Dios. No podemos ser indiferentes ante las personas que nos rodean. Nos gustaría decirle, Señor, despídelos para que no nos molesten aquí en la iglesia, ¿cierto? Hay personas con necesidad, Señor, sácalos mejor para que no tengamos problemas, que la vean ellos. El Señor nos responsabiliza de eso, a cada uno como discípulos, y nos manda y nos dice, denles de comer. No solamente el Dios nos provee, sino el Señor también nos responsabiliza de la bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros para incentivar en nosotros el deseo del bien de nuestros hermanos. No podemos ser indiferentes a la necesidad de los demás. Recordemos Caín y Abel, cuando pelearon, ¿cierto? Y Abel mató a Caín, a su hermano. ¿Qué le dice el Señor cuando lo encuentra? Caín, ¿dónde está Abel? Y Caín le dice, ¿pero acaso yo soy guarda de mi hermano? O ahí dice, en la versión Reina Valera dice así, pero ¿acaso yo tengo que cuidar de mi hermano? Dice Caín. Y él lo había matado, cínico, pero el Señor le pregunta por su hermano. Aquí mismo es el texto similar. ¿Acaso nosotros tenemos que ser guarda de nuestros hermanos? ¿Acaso nosotros tenemos que cuidar de nuestros hermanos? La verdad es que sí. El Señor dice, denle de vosotros de comer. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan si no tenemos plata, ¿cierto? Es para toda esta gente, que eran como 20.000, 15.000 personas, no tenemos plata porque ellos juntaban dinero. Dice la Biblia que habían mujeres que proveían dinero
para que Jesús pueda desarrollar su ministerio con los discípulos. Por eso Judas era el tesorero, porque él recaudaba el dinero que muchas personas le daban, pero no le daba el dinero para que compraran pan. Por eso el Señor les va a decir cuántos panes y cuántos peces tienen. El Señor nos invita a cada uno de nosotros como cristianos a poder ser, podemos decir, solidarios, entender que podemos ayudar a otros, no desde lo que no podemos, sino desde lo que tenemos. ¿Se entiende la idea de esto? A veces nosotros pensamos y decimos, bueno, si yo me ganara el loto, yo podría ayudar a toda esta gente, ¿cierto? Desde lo que no tenemos. Pero el Señor nos invita a responsabilizarnos como cristianos de los que están alrededor nuestro desde lo que tenemos, ¿cierto? Desde lo que tenemos. ¿Y quién fue el que tenía 5 panes y 2 peces? ¿Eran los discípulos? ¿Eran de los 12? Era un niño. Y era un niño, lo más probable es que también era discípulo de Jesús. Habían 70 y habían niños también que lo seguían. Pero había un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Eso nos muestran los otros textos bíblicos, ¿cierto? Mateo, Lucas, que tenía 5 panes y 2 peces, pero que los pone en las manos de Jesús para que Dios haga una obra importante. La semana pasada, ¿ustedes se acuerdan? La hermana Janet, que hoy día no está, debe estar, bueno, oramos por ello, por lo que Carlitos siempre se enferma más rápido, pero ella decía acá, fue la hermana Judith, pero alguien dijo, ¿cierto? Estamos dando 5 canastas de alimento. Pero la idea sería que pudiéramos abarcar a muchas más personas. ¿Por qué? Porque hoy día estamos ayudando a 5 familias en la iglesia. Pero sería importante y lindo que pudiéramos ayudar a la comunidad. Gente que no viene a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro deber cristiano es poner en las manos del Señor los 5 panes y los 2 peces que tenemos. Porque Dios puede obrar de manera milagrosa en la comunidad, en dar el sustento a los que necesitan, cuando nosotros disponemos en las manos de Jesús también lo que nosotros tenemos para dar. ¿Cuántas veces nosotros pudiéramos ser estos discípulos o ese discípulo niño que da 5 panes y 2 peces, pero no diciendo este era mi pan y mi pez, sino dándolo porque la necesidad de los que estaban ahí era mucha? Porque había que comer y todos los que estaban ahí necesitaban comer para seguir a Jesús. Y el ministerio de este niño fue dar sus 5 panes y sus 2 peces. Pero aquí, como las predicaciones son puras preguntas, viene la pregunta: ¿qué podemos dar al Señor nosotros? Y yo no estoy hablando de recursos solamente. ¿Qué podemos dar al Señor nosotros como discípulos de Él? ¿Cómo podemos dar nosotros de comer a otros? ¿Cómo podemos darle, y aquí quiero enfocar en la idea más central, cómo nosotros podemos darle un sentido espiritual a nuestra vida? Un sentido, una visión, podría decir, un propósito, dicen algunos, ¿cierto? En los libros, una vida con propósito. ¿Cómo podemos darle un propósito a nuestras vidas? En servir y amar a los demás con nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. ¿Qué son esos 5 panes y 2 peces que podemos dar al Señor? Hermanos, no es el valor de los 5 panes y los 2 peces. Es que lo que tengamos lo pongamos en las manos del Señor. Recordemos a Moisés. ¿Qué tenía Moisés para darle al Señor? ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara. Y el Señor usó una vara para golpear una roca, salga agua, para tirarla en el suelo y se transforma en una serpiente, ¿se acuerdan? Para mostrar que así como Cristo fue levantado, o sea, como la serpiente fue levantada, así sería levantado el Señor. ¿Qué tenía David en su mano?
Tenía una espada y un escudo. ¿Qué tenía? Una honda. Cuando la palabra del Señor nos muestra estas pequeñas cosas que tenemos, es que todo lo que nosotros tenemos, aunque sea pequeño, si lo ponemos en la mano del Señor, el Señor lo puede multiplicar. Hoy día, cada día necesitamos ser nosotros esos niños que pueden poner su corazón y entregar su vida a Dios para servir a otros. Esos 5 panes, esos 2 peces, pueden ser mi tiempo que dedico yo para orar por otros. Esos panes y esos peces puede ser el tiempo que yo doy en servir y llevar el alimento a otros, ¿cierto? Ahí agradecemos al Señor por nuestras hermanas que sirven y llevan los alimentos a los necesitados. Pero también esos 5 panes y esos 2 peces es el trabajo de nuestros hermanos que dan para que el culto hoy día en la mañana esté lindo, ¿cierto? Estén tocando desde las 10 de la mañana aquí, los hermanos llegan para que nosotros podamos ser servidos en la alabanza para nuestras vidas. Pero aún así, hermanos, Dios toma esas pequeñas cosas de nosotros para multiplicarlas, para hacerlo algo más grande, para hacer algo que sirve a los que están perdidos, a los que son como ovejas que no tienen pastor. Por eso el Señor dice, los juntó a todos, los juntó en grupos, los recostó. Y el versículo 42 dice, y comieron todos y se saciaron. Incluso recogieron 12 cestas, que ahí tiene un sinónimo que nos va a hablar del pan que Dios provee para su pueblo y de lo que sobró de los peces. Hermanos, hasta Jesús, desde Moisés a Jesús, no había pasado nunca antes de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Lo que Jesús nos viene a mostrar que Él es el Dios que sacó a Israel de Egipto y que les proveyó el maná para que caminaran en el desierto, les proveyó el sustento, pero ahora este mismo Dios que hizo con ellos es el Dios nuestro, que somos el pueblo de Dios y que no nos va a dejar pidiendo nada y que va a seguir proveyendo para cada uno de nosotros. Nuestro Dios que conoce nuestras vidas. Hoy día más que nunca debiéramos pensar en el Señor como el Dios que ve nuestras necesidades, el Dios que conoce nuestras vidas, el Dios que ve, hermanos, en nosotros lo que nos falta y lo que anhelamos. A veces nosotros anhelamos en los panes y los peces. A veces necesitamos descansar. Y el Señor sí se da cuenta de eso. A veces no solamente necesitamos descansar, a veces necesitamos ser pastoreados por el Señor. Sentir su abrazo, su protección en nuestra vida. Sentir también que a veces nos va a esquilar un poco para sacarnos el peso que tenemos de nosotros mismos. Sacarnos la lana que nos está sobrando, limpiarnos para poder alimentar a nuestros hijos, sentir que Dios tiene control incluso de las pocas cosas que nosotros tenemos en nuestro hogar y que Dios lo puede multiplicar. Por eso este texto de los 5.000 no solamente habla del milagro de que se multiplicaron panes y peces, también nos habla del milagro de entender que Dios nos conoce a cada uno de nosotros y que el Señor sabe de nuestras necesidades y el que el Señor conoce que somos sus hijos, pero también el Señor nos invita a cada uno de nosotros a mirar por nuestros hermanos, a darles de comer, a proveer cuando nosotros muchas veces estamos ahí, pero aún así en acto de fe, dar para los necesitados, en poner en disposición nuestros dones al Señor, para que el Señor los pueda multiplicar. ¿Qué dones tenemos para dar al Señor como discípulos de Él? ¿O no tenemos nada para darle? Que el Señor nos ayude, hermanos, y vea en nosotros un corazón sensible, un corazón de niño, que se alegra en el Señor,
y que podamos hoy día descansar en Él, que el Señor tiene control de todas las cosas que nos están sucediendo. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, en este día te damos gracias, porque tú nos bendices, Señor Jesús, porque tú conoces nuestras necesidades, porque tú conoces que estamos cansados hoy día. Tú conoces que no tenemos a veces mucha fe. Tú sabes, Señor, nuestras debilidades. Tú conoces que muchas veces nos sentimos agotados también de la religión. Pero en este día, Señor, queremos descansar en ti primeramente, reconociendo que tú eres nuestro proveedor, no solamente del pan ni de los peces, sino el proveedor de nuestro descanso, el proveedor de nuestra paz, el proveedor de nuestra alegría, el proveedor, Señor, de nuestra fe. Y queremos decirte, Señor, que tomes el control de nuestras vidas en este día. Si hoy día viene alguno con ansiedad, estrés, incluso depresión, Señor, por las circunstancias de la vida, te pedimos, Señor, que tú le des la paz, la tranquilidad en su vida. Si alguno está angustiado por lo que ha de venir, que también, Señor, tú le fortalezcas, Señor, porque como seres humanos muchas veces somos incansables ante los problemas que tenemos presentes y aún así nos ponemos problemas que no han venido en el futuro a nuestra mente. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayude y tenga misericordia de nosotros y que aliente nuestros corazones, Señor, y proveas el pan y los peces que necesitamos espiritualmente, pero también nos ayude a entender que tú tienes el control. Señor Jesús, te pedimos que tú nos ayudes a ser portadores de panes y de peces para los que necesiten, para llevar a los necesitados y ver la necesidad de nuestro entorno también. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, y ten misericordia de cada uno de nosotros, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.